Señor Dios y Padre, queremos darte gracias porque nos permites reunirnos en tu nombre con el único propósito de aprender un poco más. Dios, como siempre, abre nuestro entendimiento. Trae sabiduría a nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz y una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. Muy bien, semana número 6, Colosenses capítulo 3, versos del 1 al 7, que lleva por título La nueva vida. La nueva vida. Vamos a dar lectura a nuestro pasaje. Colosenses 3:1, que dice: Dios le dio nueva vida. Dios les dio nueva vida, pues los resucitó juntamente con Cristo. Por eso, dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo, pues ustedes ya han muerto para el mundo y ahora, por medio de Cristo, Dios les ha dado la vida verdadera. Cuando Cristo venga, también ustedes estarán con Él y compartirán su gloriosa presencia. Por eso, den muerte a todos sus malos deseos. No tengan relaciones sexuales prohibidas, no sean indecentes, dominen sus malos deseos y no busquen amontonar dinero, pues es lo mismo que adorar a dioses falsos. Todo esto hace que Dios se enoje con los desobedientes. Ustedes mismos se comportaban así antes de conocer a Cristo. Y después de haberles instruido sobre la manera en que no debían permitir que les descalificaran como cristianos a través de los señalamientos, las críticas y condenación, el apóstol ahora les hablará sobre esa nueva vida que les espera en Cristo y lo que se espera que pase con ellos en esa novedad de vida. Vamos a verlo. Colosenses capítulo 3, versos 1 y 2, que dicen: Dios les dio nueva vida, pues los resucitó juntamente con Cristo. Por eso, dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo. Donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. Dice algo que nosotros pues ya debimos haber leído a través del libro de los Hechos, en donde Esteban, el primer mártir, eleva sus ojos a los cielos y puede mirar, ¿no?, la gloria de Dios y a Cristo sentado a la diestra de esa gloria. ¿Ok? Pero aquí se nos comienza diciendo que Dios nos dio nueva vida. Dios nos dio una nueva vida. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Son las preguntas que deberíamos hacernos para dejar aún mucho más claro este tema de la nueva vida. ¿Y cómo? ¿Cómo lo hizo? A través de la fe en la obra de Cristo en la cruz. No fue a través de mis buenas obras, como si tuviera algunas, sino que lo hizo por medio de la fe en Jesús. De esa manera tú y yo tenemos entrada a la presencia del Padre y vida nueva. Efesios 2:8 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos dio esa nueva vida? La muerte del Salvador fue hace casi 2000 años. Y ahí Dios estaba reconciliando al mundo con Él. Cristo estaba pagando por nuestros pecados. El peso de la justicia de Dios cayó sobre Él para que todo el que en Él creyera pudiera tener salvación y vida eterna. De manera que en el momento en el que creímos en Él y le entregamos nuestras vidas, desde ese momento somos salvos y tenemos nueva vida en Cristo. Juan 3:16, más que conocido: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿En qué momento? En el momento en el que Él cree. En ese momento la persona ya no se pierde, sino que ahora recibe vida eterna. Y la tercera pregunta: ya vimos el cómo, ya vimos el cuándo, ahora ¿dónde? ¿Dónde? El lugar de nuestra reconciliación fue en una cruz a las afueras de Jerusalén. El lugar donde Dios me dio nueva vida fue ahí, donde tuve mi encuentro personal con Jesucristo. Que pudo haber sido en una iglesia en donde se me invitó a entregarle mi vida a Jesús, o en una cruzada o parque donde se compartía el mensaje de salvación, o quizás fue en mi trabajo, escuela o casa, donde una persona me compartió las buenas nuevas.
Incluso pudo haber sido a través de un tríptico a las afueras de un hospital o en la misma calle. Allí donde le entregué mi vida a Cristo fue que Dios me dio vida nueva. Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que en él cree no es condenado. ¿Dónde? En el lugar donde creíste. Ahí fue. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en ese encuentro que tuvimos con Jesús? Este pasaje nos dice que fuimos resucitados con él. Dice, pues los resucitó juntamente con Cristo. Y no me dejará mentir, pero para que una persona resucite, primero lo que le tiene que pasar es que tiene que morir. Y eso fue precisamente lo que sucedió en el momento en el que le entregamos nuestras vidas a Jesús. ¿Qué pasó? Morimos a nuestra vida de pecado para resucitar a la nueva vida que Dios nos estaba dando en Cristo. Así como el Cristo resucitó al tercer día, nosotros de la misma manera fuimos resucitados a una nueva vida en el preciso momento en que le entregamos nuestras vidas y recibimos como nuestro Señor y Salvador. Y por eso el pasaje continúa diciéndonos, por eso, que tenemos subrayado, por eso, que nos indica lo que se espera de nosotros una vez que hemos resucitado a esta novedad de vida. ¿Qué se espera de ti y de mí? Por eso, dediquemos nuestra vida a hacer lo que a Dios le agrada. Que en la versión Reina Valera se lee, buscad las cosas de arriba. Ahora deseo que por un instante lo pensemos y contestemos. ¿Qué se espera de nosotros? Que dejemos de dedicar nuestra vida a hacer aquellas cosas que nos agradan a nosotros para comenzar a hacer las cosas que a Dios le agradan. Donde además dejamos de buscar agradar a los demás para concentrarnos en agradar solamente a Dios. Liberador y estresante a la vez. ¿De qué hablas? Bueno, es liberador porque nos quita la presión social de buscar a manera de monedita de oro el tratar de caerle bien a todos. Ya no me interesa agradar a los demás, sino solo a Dios. De manera que ya no me visto para los demás, sino para Dios. Ya no hablo para agradar a los demás, sino a Dios. Ya no trabajo para agradar a los demás, sino a Dios. Convivo con mi familia de manera que agrade a Dios y me relaciono con los demás para agradar a Dios. Como dice la Escritura en Colosenses 3:23, es decir, adelante. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Pero es estresante porque no sabemos hasta dónde podríamos ser hechos a un lado, sobre todo por las personas que nos interesan. En ese afán de solamente hacer las cosas que a Dios le agradan, no sabemos hasta dónde podríamos ser hechos a un lado, sobre todo por esas personas que nos interesan. Es decir, no sabemos hasta dónde se afectará nuestra relación con los compañeros de trabajo o escuela, o con la misma familia, donde hemos visto más de una vez cómo es que las familias se separan o dividen por causa del Evangelio. El mismo Señor nos lo advirtió, porque esto no es algo que nos debería tomar por sorpresa. Lucas 12:51 dice, ¿pensáis que he venido para dar paz a la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Una división que se da por causa del Evangelio. Por eso dice, no he venido a traer paz, sino disensión a la tierra, en medio de sus casas, en medio de sus hogares, en medio de sus familias, por causa del Evangelio. Una división que se da entre los que están a favor del Evangelio y los que están en contra del mismo. Pero miren, no nos olvidemos
que esas divisiones en muchas ocasiones solo marcan el principio de la conversión final de nuestras familias, donde primero se dividen, pero con el tiempo, poco a poco, comienzan a ser alcanzados por la palabra y el testimonio. Así que no nos desanimemos y busquemos el ser fortalecidos en nuestro hombre interior por el Señor mismo y su Espíritu, ¿ok? Pero además, este pasaje nos instruye en qué es lo que deberíamos y no pensar de aquí en adelante. Me dice, piensen en las cosas del cielo, no piensen en las cosas de este mundo. ¿En qué nos deberíamos concentrar en pensar? En las cosas del cielo y no más en las cosas de este mundo. Es decir, pensar en las cosas que son eternas y dejar de pensar en las que son pasajeras, temporales, efímeras. Pensar en aquellas cosas que nos traerán recompensas eternas y hacerlas. Y dejar de pensar y hacer las cosas que solo traerán recompensas terrenales que son pasajeras. Y con esto no nos pide que dejemos de trabajar, pero sí podríamos dejar de afanarnos tanto por el trabajo, que es necesario, y ocuparnos más en el servicio dentro de la iglesia, que nos traerá una recompensa de parte de Dios eterna, por ejemplo. No nos pide que abandonemos las actividades recreativas o de esparcimiento que tenemos, pero sí podríamos hacernos todos los días un tiempo para leer y orar a Dios, por ejemplo. No me pide que deje de asistir a las fiestas y compromisos sociales y familiares, pero sí me pide que al hacerlo me comporte de tal manera que agrade a Dios, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué? Versos 3 y 4. Pues ustedes ya han muerto para el mundo y ahora, por medio de Cristo, Dios les ha dado la vida verdadera. Cuando Cristo venga, también ustedes estarán con Él y compartirán su gloriosa presencia. ¿Por qué? Porque nosotros hemos muerto para el mundo. Y creo que todos sabemos lo que eso significa. ¿Qué? Que nuestro deseo por este mundo debería ser como el de una persona muerta. Insignificante, por no decir inexistente. Mire, a un muerto ya no le interesan más las cosas de este mundo ni lo que pasa en él. A él le da lo mismo que la moda cambie, que los celulares y computadoras se descontinúen, que su automóvil se haga viejo. ¿Por qué? Porque ya no está en el mundo. Ahora le interesa el lugar a donde está y vivirá eternamente. Y así debería ser con nosotros. Deberíamos estar más interesados en el lugar en el que vamos a estar eternamente y para siempre, que en este mundo que se acabará. Por eso nos dice que a través de Cristo hemos recibido la vida verdadera. Dios les ha dado la vida verdadera por medio de Cristo. ¿Cuál es? La vida que no se centra en lo pasajero, sino en lo eterno. Un lugar, finalmente será un lugar en el que estaremos y compartiremos con Él, porque así nos lo dice. Estarán con Él y compartirán su gloriosa presencia, donde todo lo que es pasajero desaparecerá y solo disfrutaremos de lo que es eterno. Y lo más importante, disfrutaremos eternamente y para siempre de su gloriosa presencia. En lo que lo piensas, quisiera leer el siguiente comentario. Esta verdad nos da una perspectiva diferente en nuestras vidas aquí en la tierra. Poner la mira en las cosas de arriba significa mirar la vida desde la perspectiva de Dios y hacer lo que a Él le agrada. Este es un antídoto para el materialismo. Obtenemos la perspectiva apropiada de los bienes materiales cuando los vemos de la misma manera que Dios los ve. Cuanto más consideremos al mundo a nuestro alrededor de la manera que Dios lo hace, tanto más viviremos en armonía con Él. No debemos apegarnos demasiado a aquello que es solo temporal. Muy bien. Para poder vivir en armonía con Dios, pues necesitamos comenzar a pensar como Dios piensa, ¿verdad?
Muy bien. Ahora, en la versión Reina Valera 60, nos encontramos con una frase que vale la pena revisar con relación a este pasaje. Colosenses 3:3, pero en Reina Valera. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y aquí lo que obviamente llama la atención es la palabra que tenemos subrayada. ¿Cómo está nuestra vida? Ahora está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué significa? Vamos a ver el comentario y luego nosotros haremos el propio. ¿Qué significa que la vida del creyente esté escondida con Cristo en Dios? Escondida significa oculta y segura. No es solo un deseo futuro, sino un factor ya consumado. Nuestro servicio y conducta no ganan nuestra salvación, pero son consecuencia de ella. Esté tranquilo de su salvación, es segura y viva cada día para Cristo. Algo que afirma nuestra seguridad de salvación en Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra salvación y eterna redención está segura porque nos encontramos escondidos con Cristo en Dios. De manera que nadie nos podrá arrebatar, nadie nos podrá quitar, nadie nos podrá hacer perder. Y nuestras ahora buenas obras son el testimonio, la prueba, son la garantía de que somos salvos y redimidos. Digo, solo para afirmarlo, ¿ok? Muy bien. Verso 5. Por eso, den muerte a todos sus malos deseos, no tengan relaciones sexuales prohibidas, no sean indecentes, dominen sus malos deseos y no busquen amontonar dinero, pues es lo mismo que adorar a dioses falsos. Todo esto hace que Dios se enoje con los desobedientes. Por eso, porque somos salvos, porque tenemos la nueva vida en Dios, debemos hacer morir, reprimir hasta que prácticamente dejen de existir. En primer lugar, los malos deseos. Malos deseos que ya hablamos que siempre estarán presentes en la vida del creyente y que con la ayuda del Espíritu Santo debemos reprimir para prácticamente hacerlos morir. En segundo lugar, las relaciones sexuales prohibidas. ¿Cómo cuáles? Bueno, podríamos hablar de fornicación, que son las relaciones sin estar casados, o el adulterio, que son las relaciones con quien no es tu esposa o tu esposo. Podríamos hablar de la zoofilia, que son las relaciones con animales, la pedofilia, relaciones con menores de edad, o la necrofilia, relaciones con personas muertas. Bueno, Dios nos pide que no tengamos ninguna de este tipo de relaciones. En tercer lugar, la indecencia, que abarca desde la manera en que nos vestimos, pues deberíamos hacerlo con decencia y pudor, hasta la manera en que nos comportamos, así como lo que vemos, hablando, por ejemplo, de la pornografía. Cosas que deberíamos evitar, la indecencia. Y en cuarto lugar, amontonar dinero, que en definitiva nos llevaría a vivir una vida de avaricia y codicia que a la larga se convertiría en idolatría, donde el dinero y las posesiones tomarían el lugar de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Por qué debemos hacer morir estas cosas? Porque esto hace que Dios se enoje. Y la pregunta sería, ¿cuántos de nosotros deseamos conocer a Dios enojado, airado con nosotros? Yo te aseguro que ninguno. Ninguno de nosotros en su sano juicio desearíamos que Dios se enojara con nosotros y ser el objeto del enojo, de la ira de Dios. Mira, en la Biblia tenemos el ejemplo de cómo es que Israel hizo enojar a Dios y gracias a eso, Dios, en primer lugar, puso malos gobernantes sobre el pueblo como un castigo. Sí, por toda su idolatría y su infidelidad y porque no quisieron ser obedientes a Dios. Entonces, ¿qué hizo? Puso malos gobernantes sobre el pueblo. Esos malos gobernantes hicieron que viniera la guerra, trajo la guerra a Dios. Los hizo pasar por hambre como una consecuencia, ¿no? De lo mismo. Después sufrieron de enfermedades y pestes. Y en quinto lugar, fueron desterrados, llevados a vivir cautivos a otras naciones o como extranjeros sin los mismos derechos que los locales. Así que no creo que ninguno de nosotros desee hacer enojar a Dios, porque Hebreos 12:6 dice, porque Dios corrige y castiga
a todo aquel que ama y que considera a su hijo. Si ahora ustedes están sufriendo, van a oreja, es porque Dios los ama y los corrige, como si fueran sus hijos, porque no hay padre que no corrija a su hijo. Deberíamos considerarnos muertos, ¿verdad? Muertos e insensibles a todas esas cosas que hacen que Dios se enoje. ¿Para qué? Para no provocar sobre nosotros la ira de Dios. Para no hacer que Dios se enoje con nosotros. Porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y a todos aquellos que hemos sido considerados sus hijos. Vamos a ver el siguiente comentario. Deberíamos considerarnos muertos e insensibles a la fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Así como las ramas enfermas de un árbol, estas prácticas deben ser cortadas antes de que nos destruyan. Debemos hacer cada día una decisión concienzuda para quitar cualquier cosa que sostenga o alimente estos deseos y depender del poder del Espíritu Santo. Ok, de manera práctica, ¿qué deberíamos hacer? El comentario nos lo dice. Una decisión concienzuda de quitar cualquier cosa que alimente estos deseos, que incite a estos deseos. ¿Qué debo hacer? Quitarlo. ¿Qué está provocando estos malos deseos en ti? Quítalo. Quítalo. El Señor Jesús nos lo dijo. Mejor te es entrar cojo, o ciego, o tuerto, o manco al reino de los cielos que ser echado en el infierno. ¿Ok? Hablándonos de precisamente cómo es que necesitamos quitar todo aquello que alimente estos malos deseos y que provoque la ira de Dios sobre nuestras vidas. Y para eso, pues sí, de verdad necesitamos depender de la presencia del Espíritu Santo sobre nosotros. Y finalmente, 7. Ustedes mismos se comportaban así antes de conocer a Cristo. Es decir, la llegada de Cristo a nuestras vidas debería ser un parteaguas entre el antes y el ahora. Donde antes, como enemigos de Dios, hacíamos por naturaleza lo que los hijos de desobediencia, lo voy a repetir. Donde antes, como enemigos de Dios, hacíamos por naturaleza lo que los hijos de desobediencia hacen. Todas estas cosas que provocan, todas estas cosas que incitan la ira de Dios. Pero ahora que hemos recibido de Dios la nueva vida en Cristo, deberíamos comportarnos a la altura del llamado que Dios el día de hoy nos ha dejado claro. ¿Cómo? ¿Cómo deberíamos comportarnos? Recuérdanoslo, pastor. Dedicando nuestra vida y recursos a hacer lo que a Dios le agrada. Dedicando nuestra vida y recursos a hacer lo que a Dios le agrada. Y con esto en mente, vamos a orar. Señor Dios Padre eterno, queremos alabarte y queremos bendecirte. Queremos darte gracias, Dios, porque tú tienes cuidado de nosotros. Sí, Dios, tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí. Y por eso me hablas de esta manera. Y me enseñas, Señor, lo importante que es que yo me comporte a la altura del llamado que tú nos has hecho. Nos has dado nueva vida. Nos has dado una nueva vida para que ahora te agrademos a ti en todo. Señor, en el nombre de Jesús, que podamos disponer de nuestros recursos y nuestras fuerzas, de nuestras capacidades precisamente para ahora dejar de hacer lo malo y comenzar a hacer lo bueno. Dejar de agradarnos a nosotros mismos y a otros y comenzar a agradarte a ti. Que en verdad nuestro compromiso principalmente sea contigo. Y que bendito Padre Celestial, podamos desechar todas aquellas cosas que te hacen enojar. No deseamos mirarte
como un Dios enojado con nosotros, sino más bien deseamos verte como un Dios que se agrada de nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos y te honramos, Padre. Amén. Muy bien, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Le damos gracias a Dios por lo que nos ha enseñado el día de hoy y solamente te recuerdo, todos los lunes nos escuchamos a través de nuestra enseñanza bíblica. Todos los días nos escuchamos a través de un devocional. Y los días domingo recibimos una reflexión. Que el Señor, en verdad que el Señor te bendiga.